Herbert, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días y un saludo a través tuyo a toda tu audiencia. Cuéntenos, por favor, doctor Herbert Cuba, su impresión. ¿A quién le creemos, disculpando la expresión? Yo creo que, en primer lugar, hay que señalar que la cuarentena y aislamiento obligatorio tiene buenos resultados. Hay que ser realistas y en eso ya hay que reconocer que es la mejor estrategia que se ha tenido desde el inicio del gobierno. En segundo aspecto, hay que tomar en cuenta que ya a vista del tiempo que ha ocurrido con este aislamiento social, han habido unos incidentes significativos que yo creo que el gobierno tiene que mirar, como es el caso de los ciudadanos del día de ayer de Huancavelicanos y del centro del Perú que querían ir caminando hacia su destino. Estaban por la carretera central. Por la carretera central, ahora ha surgido un grupo de ellos en Matucana y otro grupo ya ha llegado a Huancayo con movilidades que les ha puesto el gobierno regional de Junín. Yo creo que eso, además de los diversos reportajes que hacen los medios de comunicación, sin permitir que la población se exprese. Lamentablemente, algunos reporteros no le pregunten por qué sales a la calle, cuál es tu motivación, cuánto ganas, que nos ayudaría para analizar la situación, sino los cuestionan, ¿por qué sales, estás en cuarentena sin dejar darnos una opinión importante de esos ciudadanos? ¿Por qué salen a pesar de las restricciones? Entonces eso es un dato que nos... Parecen policías, jueces, fiscales. Exactamente, y nos evitan y nos impiden a los ciudadanos tener una opinión acerca de la motivación y tomar medidas precisamente. Escucharlos a ellos sería de gran utilidad para el gobierno para precisamente tomar medidas para mejorar el aislamiento social y la cuarentena. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que el día de ayer el presidente ha señalado la luz al final del túnel. Eso es muy importante en una situación de crisis, es decir, en qué estamos, cómo vamos a estar en el corto plazo y cuál es la salida del túnel. Y en eso ha señalado el presidente las tres fases, la presente, la que viene a partir de junio y la que empieza el próximo año en el primer trimestre. Yo creo que esa mirada optimista es importante para la población. Yo creo que eso es una medida acertada del gobierno. Lo que ayer he visto en el Consejo de Ministros son dos miradas del tema de la pandemia. Una mirada hospitalaria, centrada en la unidad de cuidados intensivos, en el hospital, mirándose el ombligo, diría yo, y la otra mirada que le ha dado el ministro de Defensa, que es una mirada comunitaria, una mirada de combatir esta pandemia a través de la organización vecinal, de los dirigentes comunales, de los alcaldes, de los gobernadores regionales. Yo creo que en estas dos miradas la fortaleza la tiene el ministro de Defensa. Yo creo que esa es la forma de apuntar frente a una pandemia. Es lamentable que el ministerio una vez más pierda liderazgo, porque es natural que el enfoque comunitario lo deba conducir el Ministerio de Salud. Esa es su razón de ser. Tenemos 8.000 establecimientos de salud a nivel nacional que tienen presupuestos que se les asigna anualmente, que deberían darle mucho más presupuesto, unos 3.000 millones para reflotar esos establecimientos de salud, para no solamente enfrentar esta pandemia, sino no dejar en la orfandad a los que sufren de otras enfermedades que también acuden a estos establecimientos y que ahora por atender la pandemia no son atendidos, como los diabéticos, los hipertensos, los que sufren tuberculosis, los que tienen que ir a recoger sus métodos de planificación familiar, las gestantes que tienen que ir a sus controles, etcétera, que se hacen precisamente en estos 8.000 establecimientos de salud. Si bien es cierto, la orientación estratégica del enfoque comunitario que ha planteado ayer el ministro de Defensa es el correcto, creo que lo correcto también sería que esto sea hecho a partir de los establecimientos del Ministerio de Salud y bajo la conducción del Ministerio de Salud. Lamentablemente el Ministerio de Salud ha perdido norte, ha perdido orientación y en consecuencia yo creo que ayer se ha visto con toda claridad
en la reunión del Consejo de Ministros 2 visiones de cómo enfrentar la pandemia, con el agravante que la forma en que plantea el Ministerio de Salud no tiene salida, porque tenemos que hacer lo que ha dicho el presidente, tenemos que aterrizar esta primera fase para entrar en la segunda, y el Ministerio de Salud no da alternativa. En cambio, el ministro de Defensa, con esas estrategias comunitarias que ha planteado, te da la salida del aislamiento focalizado, del aislamiento de su familia, te ha planteado inclusive qué hacemos con lo que son los portadores sanos y cómo vamos a buscar. Lo que sucede es que se requieren herramientas médicas para lograr eso, y evidentemente el Ministerio de Defensa no puede conducir el batallón de médicos que necesita para esa actividad. En consecuencia, yo creo que lo que aquí se necesita es que el Ministerio de Defensa con el Ministerio de Salud afinen, el Ministerio de Salud asuma un liderazgo verdadero, y como es natural, la fuerza pública, que es la policía, el serenazgo, los militares, tenga a disposición de las necesidades que tiene el Ministerio de Salud. Pero como he expresado yo claramente, el Ministerio de Salud ha perdido liderazgo, y en este caso en cómo enfrentar la segunda fase. Y el tercer tema que creo que ha quedado ayer en evidencia es que una vez más ha entrado el ministro de Salud en las contradicciones de las pruebas. Si las pruebas rápidas, las pruebas moleculares, él dice que son complementarias, pero después dice que son similares, es decir, una explicación cantinflesca. Y yo creo que eso no se puede permitir para alguien que conduce un sector, porque tiene que tener la población clara, ¿sirven o no sirven las pruebas y para qué se usan? Y si son complementarias, ¿en qué es lo que se usa la prueba molecular y qué es lo que complementa la prueba rápida? Pero no que diga que son complementarias, pero que estamos haciendo pruebas y que demuestran que son igual de eficaces las dos. Entonces, por fin, ¿son complementarias o son alternativas? Muy bien. Entonces, yo creo que ha entrado otra vez en esta contradicción que no debería darse dentro del sector salud. Muy bien. Y el cuarto plan que yo quisiera señalar es que se han dado una serie de medidas para fortalecer las acciones del sector salud, del Ministerio de Salud. Uno de ellos han sido, por ejemplo, la compra de mascarillas. Y esto se han asignado 35 millones para que el Ministerio de Salud pueda comprar mascarillas a los empresarios peruanos y se puedan distribuir gratuitamente a la población más pobre. Esto es una buena medida. Lo que pasa es que es tardía. Esto debió hacerse hace cuándo. Ya estamos terminando la cuarentena, pero es, como dice, más vale tarde que nunca, porque finalmente cuando esta inmovilización vaya aflojando, vamos a tener que ir distribuyendo las mascarillas. Sí. Y el otro tema que se ha planteado el día de ayer ha sido que se va a contratar a profesionales a través de un mecanismo Servicel, que es para contratar a profesionales extranjeros o servidores extranjeros que puedan ayudar en el país. Y el otro tema que me parece a mí... Doctor Herbert Cuba, pero no me está dejando preguntarle. Yo quería hacerle la siguiente interrogante. De manera implícita, el presidente ayer, si no me corrige, en la conferencia de prensa, dijo que ya no iba a haber una tercera ampliación de la cuarentena, que esto se terminaba el 26, pero que progresivamente íbamos a ir saliendo a las calles. En ese contexto, también habló el día de antes de ayer de una posible, porque lo dijo de manera condicional, un posible punto de inflexión al que ya estaríamos llegando. ¿Usted cree eso? ¿Estamos cerca del punto de inflexión? No, yo tengo ahí dos lecturas. En el tema del punto de inflexión, creo que eso es difícil saber el día de hoy, porque no tenemos el universo adecuado en la toma de pruebas. No nos olvidemos que las pruebas rápidas que estamos haciendo a toda velocidad son pruebas que nos dan la mirada de hace 8 días a 10 días. Y en segundo lugar, el fracaso de las pruebas son del orden del 70%. En consecuencia, esa mirada que nos dan las pruebas no es la mirada de hoy para tomar decisiones. Tendríamos que nosotros tomar pruebas más de hoy, y esas son las moleculares y que lamentablemente no las hacemos en cantidad suficiente porque no tenemos los reactivos. En consecuencia, esa primera mirada es importante. No sabemos. En segundo punto, hay que tomar en cuenta que Lima
no es el Perú. Así como San Isidro, Miraflores y los distritos mesocráticos empezaron con la pandemia, eran solo el detonante. La explosión tiene que ir poco a poco en los distritos más populosos. Igual va a pasar con Lima y provincias. Recién cuando en Lima empiece más, los de provincias van a ir de una forma sucesiva. Por eso es que decíamos que la estrategia comunitaria es muy importante, porque te permite hacer las focalizaciones, aislamientos focalizados, te permite hacer los domiciliarios, los por cuadra, por barriada, por distritos, etcétera, una cosa más flexible ante esta fase. Por eso es que, por un lado, me parece a mí que todavía pensar que estamos en el punto de inflexión, que además la tendencia al alza no es una tendencia, una línea, no es como un serrucho. Puede haber días que suben, puede haber días que bajan, que suben y que bajan. No es una mirada, todo o sube o todo baja. No es así en el tema de una pandemia. La pandemia se mueve en la tendencia. Los analistas vemos la tendencia, cómo va, y la tendencia es al alza. Todavía no tenemos la tendencia a la estabilidad. La tendencia, no digo el sub y baja de los días. No es que porque 2 días bajaron, digo, uy, estamos bien. No, hay que ver la tendencia. Y el tercer aspecto que hay que tomar en cuenta en esta circunstancia es que el 26 de abril puede concluir la fase, y debería ser así si es que el Ministerio de Salud mejora su gestión. Ahí hay un condicionamiento, que si el Ministerio de Salud hace su trabajo, va a dar facilidades a una población ya agotada, cansada, porque ya la población ha hecho un enorme esfuerzo, un enorme sacrificio, y por lo tanto los tiempos de una cuarentena son tiempos para que el Ministerio de Salud y el sector salud se movilicen más rápidamente. Muy bien. La demora del Ministerio de Salud en hacer las cosas hace precisamente que tenga que prorrogarse las cuarentenas. Yo creo que el presidente el día de ayer le ha puesto al ministro de Salud ya, como se dice, la fecha. Mira, le ha dicho, por favor, el 26 ya queremos levantar. Actúa. Yo creo que esa es una buena medida de presión que se hace al sector salud, pero debería ir acompañada con presupuesto. Muy bien, desde su impresión, doctor Cuba, desde su impresión, ¿por qué habría fracasado esta estrategia de tales días hombres y tales días mujeres? ¿Cuál habría sido la razón de ese fracaso? Yo creo que en el momento que tú introduces una nueva variable, la incertidumbre crece. Si tu idea era proteger a la familia, lo ideal es que digas una sola persona, indiferente si es el hombre o la mujer. En el momento que tú agregas la variable siguiente y dices, pero para la equidad, hoy día sale un hombre y después la mujer, lo que estás haciendo es incrementando al doble el riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque si antes había uno solo que podía contagiarse, ahora van a salir 2 para contagiarse. Eso ha sido una aberración, simplemente porque le has introducido una nueva variable de contagio. Muy bien. Pero además, has introducido una variable psicológica. Has dicho, ese es tu día libre, este es tu otro día libre. Y cuando tú das días libres, la gente lo usa. Claro. Y en consecuencia, ese tema ha tenido una complicación. Muy bien, Germán. Yo quiero incluir la idea, por favor, Rodolfo, así como la idea que tenía, por favor, es así como le hemos dado 30.000 millones para que las empresas no suspendan la cadena de pago, yo creo que deberíamos darle el 10% de eso al sector salud, es decir, 3.000 millones, para que puedan fortalecer los establecimientos de todo el Perú, de los 8.000 establecimientos de salud, con la finalidad de poder fortalecernos en la fase que viene, porque también la fase que viene va a requerir quizá aún más establecimientos de salud potentes, fuertes, que no solamente atienden a los pacientes que poseen COVID, sino a los pacientes que requieren atención ordinaria. Hay gente que está esperando por cirugía del corazón, por cirugía de la vesícula. Doctor, la última pregunta, y breve, por favor. El presidente ha sido enfático ayer al sostener que de todas maneras van a haber elecciones generales en abril y que él no va a participar. La pregunta, Herbert Cuba, ¿usted le cree o no? Bueno, yo le tengo que creer, es el presidente de la República. Sin embargo, creo que el fraseo que he hecho no me convence.
no ha dicho que la ley le impide postular. Entonces eso a mí me genera cierto temor, porque depende de la situación política y depende de la situación del país, depende de la situación de la catástrofe, eso puede cambiar. Pero si hubiese sido claro y enfático al decir que la ley me lo impide, en consecuencia quizá hubiese sido una negativa más contundente. Muy bien. Y además yo creo que esto ha sido una respuesta a 3 analistas que salieron en un medio de comunicación que lanzaron la idea de que las elecciones estaban contaminadas por el COVID-19 y en consecuencia era imposible que estas elecciones se tengan que dar, y nos daban como ejemplo a Chile, que había postergado el referéndum, a Bolivia, que había postergado las elecciones generales, y en consecuencia decían por qué no se puede hacer lo propio en el Perú si el COVID también nos está afectando a nosotros. Yo creo que la respuesta del presidente a esos analistas ha sido claro y contundente, porque además sería introducir unos conceptos innecesarios en una época de pandemia. Yo creo que, si bien es cierto, el concepto claro es que estamos en un país democrático, que deberíamos continuar nuestras elecciones, sin embargo el presidente, a vista de estos comentarios, pero impropios, ha tenido que dar una respuesta. Pero la respuesta, quiero expresarle a usted, no me ha dejado convencido al 100%, porque no ha apelado al instrumento más grande que tiene, que es la Constitución Política del Estado y la ley. Muy bien. Lo que ha dejado más bien al margen es las elecciones internas en los partidos políticos, que ha dicho que eso lo va a discutir porque debido a la pandemia es muy complicado llevarlas a cabo. Muy bien, muy amable, doctor, ha sido muy gentil, muchas gracias. Muy agradecido, un saludo a toda su audiencia. Un saludo al doctor Herbert Cuba.